Las raíces de una función y igual a f de x son los valores de x, en los cuales f de x se hace cero. En algunos casos, la función f tiene una forma tal que el problema se puede resolver algebraicamente. Es el caso de los polinomios de grado 2 e incluso los polinomios de grado 3 y 4. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el problema solo tiene una solución numérica. Esto significa que hay que usar el computador para encontrar los valores numéricos de las raíces. No es posible encontrar una fórmula algebraica que encuentre las soluciones. En el gráfico se indica más o menos el intervalo en donde se puede encontrar una raíz, pero no el valor preciso. Este intervalo es x0 y x1. Entonces, entre x0 y x1 tiene que existir una raíz xr. Para esta función, la condición es que la función sea continua. El problema consiste entonces en encontrar xr y su respectiva raíz. La bisección se utiliza para encontrar raíces de funciones, lo que significa que ayuda a determinar los valores de x para los cuales una función dada f de x es igual a 0. Esto se basa en el principio de dividir un intervalo inicial en dos partes sucesivas y determinar en cuál de las mitades se encuentra la raíz. La bisección asegura una convergencia lenta pero segura hacia la solución deseada. La bisección es un método robusto para encontrar raíces, ya que funciona para funciones no lineales y continuas. La bisección garantiza que convergerá hacia una solución, siempre que se cumplan ciertas condiciones iniciales, como que la función cambie de signo en el intervalo inicial. La bisección implica simplemente en dividir el intervalo en dos partes iguales y evaluar la función en el punto medio. La bisección reduce a la mitad del intervalo en el que se busca la raíz, lo que significa que la aproximación de la raíz mejora en cada paso. Para encontrar la bisección tenemos que seguir los siguientes pasos. Para encontrar la bisección, lo primero que tenemos que hacer es encontrar una función del punto x0 y el punto x1 que como resultado nos dé un número que es menor a 0. Esto quiere decir que existe al menos una raíz en este intervalo. Ahora que sabemos que existe una raíz en este intervalo, tenemos que calcular el punto medio, que es con la fórmula que se encuentra a la izquierda, que es el punto 0 más el punto 1 sobre 2. Al obtener este punto realizamos igual el mismo paso anterior, que es la función del punto x0 por la función del punto xr debe ser menor a 0. Si es que se cumple esta condición, el intervalo se va reduciendo y así hacemos sucesivamente hasta que encontremos una función en la cual el valor sea 0 y eso quiere decir que el punto medio se encuentra en xr. Tenemos los diferentes métodos para hallar las raíces de una función. Tenemos el método de la bisección, pues este de aquí divide repetitivamente un intervalo en dos partes y determina en cuál de ellas cambia el signo de la función. Luego se repite el proceso en el subintervalo correspondiente hasta que se encuentre una aproximación suficiente cercana a la raíz. Como segundo método tenemos el método de Newton-Raphson. Utiliza la derivada de la función para encontrar una mejor aproximación de la raíz en cada paso. Requiere una suposición inicial cercana a la raíz. 3. Tenemos el método de la secante, pues este de aquí viene a ser un poco similar al método de Newton-Raphson, porque no requiere la derivada de la función. En su lugar, se estima la derivada a través de las diferentes finitas. Como 4, tenemos el método de la regula Fayet, similar al método de la bisección, pero en lugar de dividir el intervalo a la mitad en cada paso, divide el intervalo de acuerdo con la línea que conecta los valores de la función en los extremos del intervalo. Como quinto método tenemos de la interacción de punto fijo. Transforma la ecuación f de x igual a 0 en una ecuación de punto fijo, x igual a g de x, y utiliza un esquema iterativo para encontrar la raíz. Como 6 tenemos el método de Müller.
Utiliza la interpolación cuadrática para aproximar la raíz. Como último tenemos el método de las raíces múltiples. Estos métodos son muy útiles cuando tienen una raíz de multiplicidad mayor que 1. Pues, un ejemplo, incluyen el método de Newton-Raphson modificado y el método de Brainstorm para raíces múltiples de polinomios.